Lo que vamos a ver en el sistema digestivo 1 es la cavidad bucal. Un poco de teoría, podemos mencionar que la función de la mucosa digestiva son estas cuatro: la secreción, la absorción, función de barrera y la protección inmunitaria. Como sabemos, ya en todo el tubo digestivo, específicamente en el estómago, se secreta ácido clorhídrico. Algunas enzimas en la cavidad bucal también se secretan, y anticuerpos, que también se secretan en la cavidad bucal, como la IgA secretora. Enzimas como lisocimas. Tiene función de barrera por parte del epitelio de la mucosa de todo el tubo digestivo. La absorción es de agua, vitaminas y componentes biliares, en el caso del intestino. Esta última también tiene función de protección inmunitaria gracias al tejido linfático, tanto a las placas de Peyer como el tejido linfático difuso, que se encuentra en todo el tubo digestivo. En la cavidad bucal tenemos las glándulas mayores, ya que a nivel de histología, a nivel microscópico, vamos a ver cómo se ven cada una de estas. Aquí un panorama. Tenemos glándula parótida, submaxilar y sublingual. Vamos a ver a nivel microscópico estas tres glándulas, y tenemos que aprender a diferenciar histológicamente estas tres glándulas. Como vimos, las anteriores son glándulas salivales mayores, pero también tenemos menores que están distribuidas en toda la cavidad bucal. Vamos a encontrarlas a nivel del paladar, que serían las glándulas palatinas. A nivel de la lengua, estas serían las glándulas de von Ebner y estarían asociadas a la papila caliciforme, a los corpúsculos a la papila caliciforme. También tenemos otras que son las que se encuentran en la boca, las glándulas salivales menores bucales y las labiales. Y estas mismas vamos a verlos en el órgano correspondiente, en el corte histológico. Las glándulas de von Ebner, por ejemplo, vamos a ver las que están asociadas a la papila caliciforme, y también vamos a ver algunas glándulas labiales. Y las amígdalas. Esto se ha llevado en tejido inmunitario, así que aquí no se ve a nivel histológico, pero en el libro también habla un poco. A grandes rasgos tenemos la tubárica, la palatina, la lingual y las adenoides, que forman el anillo de Waldeyer. A nivel de histología, pues al corte histológico no vamos a ver amígdalas acá porque ya estaba el sistema inmunitario. En la mucosa de la cavidad bucal, esto es importante porque vemos, vemos un corte de pared bucal. Tenemos una placa que muestra un corte de pared bucal. Es decir, vamos a ver mejilla. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué tipo de epitelio tenemos, qué tipo de mucosa tenemos en cada región de la boca, porque no es lo mismo. Acá la mucosa masticatoria tenemos a nivel del paladar duro, como lo está señalando, y las encías, mucosa masticatoria. Tenemos mucosa de revestimiento a nivel de la lengua, a nivel de los labios, mejillas, y es justo aquí lo que vamos a ver: mejillas o pared lateral de la boca. Lo pone en las plaquitas como pared lateral, pero es mejillas. Estamos viendo, vamos a ver esta parte. La superficie, el paladar blando y la superficie ventral de la lengua, que estaría acá abajo, ¿no? En la mucosa especializada, que la encontramos en la superficie dorsal de la lengua, aquí vamos a encontrar ya las papilas gustativas, las filiformes, caliciformes, circunvaladas, fungiformes y las foliadas, ¿no? Y acá un poco más de la lengua, porque vamos a ver un corte de lengua. ¿Qué es, ¿Qué es importante aquí? ¿En qué regiones se encuentra cada tipo de papilas? Las papilas foliadas las vamos a encontrar en la parte lateral de la lengua, por acá. Y se puede notar, si nosotros observamos la lengua a nivel macroscópico, sin usar ningún tipo de aumento, podemos ver estas papilas foliadas.
Tenemos las papilas fungiformes, que nosotros observando simplemente la lengua podemos verlas como puntos rojos. Esas son las papilas fungiformes, que son las que se hacen aún más rojas cuando hay un proceso infeccioso. También tenemos las papilas caliciformes o circunvaladas, se puede llamar, podemos llamarlas como ambas. Esas forman la B lingual. La B lingual, vamos a tener el número de 8 a 12 papilas. Y finalmente tenemos las papilas filiformes, y esto es importante, las papilas filiformes no tienen corpúsculo gustativo. Todas las demás tienen y esta no, y es pregunta de parcial. Una de las siguientes papilas no tiene corpúsculo gustativo. Papila filiforme. Eso es importante. Y por detrás tendríamos las amígdalas linguales, ¿no? Por detrás de la B lingual. Las amígdalas palatinas por aquí, epiglotis está mostrando. Bien, no es importante. También vamos a ver un corte de diente. A grandes rasgos tenemos el diente acá. El esmalte, ¿qué es importante aquí? ¿Quién produce el esmalte? Lo producen los ameloblastos. Pregunta de parcial. ¿Quién produce el esmalte? Los ameloblastos. ¿Quién produce la dentina? Por debajo del esmalte, hacia la raíz tenemos el cemento. Se continúa por debajo por debajo del cuello del diente, por debajo del cuello anatómico, ya es cemento. Entonces, por debajo del cemento y del esmalte tenemos la dentina. ¿Quién produce la dentina? Los odontoblastos. Esos dos siempre entran en examen. Tenemos que los ameloblastos forman el esmalte, producen el esmalte, y los odontoblastos producen la dentina. Bien. Otra pregunta de examen: ¿dónde se encuentran las líneas de Owen? Y así entra tal cual. Las líneas de Owen se encuentran en la dentina, como lo vemos acá. Esta es la dentina. Las líneas de Owen se forman aquí. A medida que los odontoblastos se van alejando, van dejando estas líneas. Se alejan de esta forma, secretando, y van formando estas líneas, que son las líneas de Owen. Eso es importante. Células que producen el esmalte, células que producen la dentina, ameloblastos, odontoblastos, y donde encontramos las líneas de Owen, lo vamos a encontrar en la dentina. Eso es importante a nivel de histología. ¿Qué vamos a tener en las plaquitas histológicas? Acá tenemos un corte de labio. Sabemos que el labio tiene una cara externa o cutánea, una porción roja, y una cara interna o cara mucosa. Acá tenemos un corte de cara externa del labio. Y yo sé que es cara externa porque puedo ver folículos pilosos. Adentro, a nivel de la mucosa, no voy a ver folículos pilosos, no tenemos pelos allí en la mucosa. Pero en la cara externa del labio sí. Y tampoco voy a ver en la porción roja folículos pilosos. Por eso yo sé que es cara externa. Porque veo folículos pilosos. Acá. Veo folículos pilosos, además del epitelio plano estratificado, queratinizado. Veo eso y veo folículos pilosos con sus glándulas sebáceas asociadas. Eso me indica que es cara externa. Por debajo de esta línea de puntos tengo músculo esquelético. Eso es lo que yo veo aquí. Importante: los folículos pilosos, las glándulas sebáceas asociadas y el epitelio plano estratificado queratinizado. Veo algunos adipocitos por acá y vasos por acá. Algunas glándulas sudoríparas por aquí. En la zona de transición o zona roja del labio, también tenemos un epitelio plano estratificado queratinizado
Pero aquí no vamos a encontrar glándulas sebáceas ni sudoríparas. Aquí tampoco encontramos folículos pilosos. Es la porción roja del labio. Lo que sí vamos a encontrar son papilas conectivas muy profundas que le dan el color rojo al labio. Estas papilas, que llegan casi hasta la superficie del epitelio, dejando el epitelio muy delgado. Y como el tejido conjuntivo lleva vasos sanguíneos, esta porción del labio se ve muy roja, se ve roja. En la cara mucosa del labio también tenemos un epitelio plano estratificado, pero es no queratinizado. Vamos a tener glándulas salivales menores en esta cara. Por aquí el epitelio y algunos vasos. Hablamos de las glándulas menores, glándulas salivales menores, que también se encuentran en la glándulas salivales bucales, entonces se encontrarían a este nivel las glándulas salivales menores en el labio, las labiales. Las labiales se encontrarían en la cara mucosa. Y la pared lateral de la boca, que serían las mejillas. También tenemos una cara cutánea y una cara mucosa. Y lo mismo para la cara cutánea. También encontramos folículos pilosos, glándulas sebáceas y el epitelio está estratificado queratinizado. En la cara mucosa vamos a encontrar glándulas salivales menores de la pared lateral. Y tenemos un epitelio estratificado no queratinizado. En la lengua, depende de qué papilas estemos observando. Vamos a ver si tiene estrato córneo o no tiene estrato córneo. Acá tenemos músculo esquelético y papilas gustativas por acá. Otra imagen de lengua. Observamos papilas filiformes, músculo esquelético por debajo y el epitelio es plano estratificado queratinizado. Este es un corte donde se muestra papilas foliadas. Se encuentran en hileras y los surcos son muy profundos. Y a un mayor aumento observamos los corpúsculos gustativos. Aquí observamos los corpúsculos gustativos en la pared epitelial. Y aún mayormente los corpúsculos gustativos con el poro gustativo. Y acá tendremos células de sostén, las células basales del corpúsculo gustativo. Y las neurosensoriales. Las tres células basales, de sostén y las neurosensoriales. Esto es mayormente en la papila circunvalada. Tenemos un epitelio plano estratificado, algo cornificado. Si nos damos cuenta, en las papilas filiformes podremos ver un estrato córneo, pero en las papilas circunvaladas el estrato córneo es muy escaso. Y también tenemos corpúsculos gustativos en la pared del epitelio. Y las glándulas de von Ebner, por acá. Las glándulas linguales, las glándulas de von Ebner, que se encuentran aquí en la Bien. Este es papila fungiforme. Tenemos papila fungiforme con epitelio plano estratificado no queratinizado. Y corte de lengua con Van Gieson. Observamos también acá el epitelio y tejido conjuntivo por debajo. En las glándulas tenemos que diferenciar entre los tres tipos de glándula. Las tres glándulas mayores tienen esa cápsula emite tabiques que forman los lóbulos y en cada lóbulo vamos a encontrar acinocerosos mucosos y mixtos.
tanto en la glándula parótida lingual como submaxilar. En los tres vamos a encontrar los tres tipos de, células serosas mucosas y células las mixtas que son acinoserosas. Al mayor aumento en la glándula parótida, vamos a ver que se observan los conductos intercalares. Estos. Vamos a observar células mucosas, que son las que no se tiñen y desplazan el núcleo hacia la periferia por el contenido mucoso. Células mucosas. Vamos a tener los acinos serosos, que tienen una forma triangular, sus células tienen forma triangular. En todos los acinos serosos observamos eso. Eso observamos en glándula parótida. Si lo vemos desde poco aumento, observamos que tiene abundante tejido adiposo. En la glándula sublingual nos damos cuenta que esta glándula es más mucosa. Observamos bastantes acinos mucosos, que son los que están de blanco, los que desplazan el núcleo a la periferia. Aquí lo vemos. La glándula sublingual es entonces, si bien tiene acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos, o sea, tanto mucoso como seroso, la glándula sublingual es más mucosa, como se ve aquí. La odontogénesis. En la odontogénesis lo vemos en mascarilla fetal, en esta parte que muestra el diente, o la formación del diente. Y finalmente tenemos el diente descalcificado con tinción de violeta de Dale. Tenemos la parte de la pulpa y la dentina y el esmalte. Pulpas, dentina y esmalte. Pausa.